Hola con todos, hoy nos toca a nosotros hablar sobre los anfibios, una clase de vertebrados que tienen una particularidad. Ellos inician su vida en el agua, pero conforme van llegando a la adultez conquistan la tierra. Es por eso que es necesario conocer algunos aspectos sobre sus orígenes. Este se remonta al periodo devónico, hace 380 millones de años. Se trata de un grupo de peces con aleta carnosa o lobulada y mandíbula articulada. Este grupo de peces originó a los primeros tetrápodos y por extensión a los anfibios. Sus aletas con estructura ósea interna permitieron su pase del agua a la tierra. Sus primeros desplazamientos fueron torpes, ondulados y casi sin poder levantarse del suelo. Los expertos consideran que provienen de agua dulce debido a los fósiles encontrados justamente en los sedimentos de agua dulce. El punto que tendríamos que hacernos entonces es ¿por qué abandonaron el agua? Algunos expertos consideran que en aquellos tiempos era habitual que se secase el medio acuático donde vivían, por lo que necesitaban desplazarse por la tierra para encontrar otras áreas acuáticas. Otros en cambio sostienen que el abandono del medio acuático se produce para evitar ser capturados por grandes depredadores que convivían en su medio natural. Incluso muchos opinan que se trataba de una necesidad en busca de nuevas oportunidades alimenticias. En la siguiente imagen podemos observar algunos ancestros de los anfibios, por ejemplo, peces con nexo a tetrápodos del Devónico, algunos otros ejemplares también de los primeros tetrápodos del Devónico, seguido de los ancestros de anfibios modernos del Pérmico y el Triásico. Podemos notar en este último cómo ya nos vamos acercando a la figura actual que tenemos de un anfibio. Entonces, ¿cómo es su adaptación al medio terrestre? Hubo una evolución de las extremidades para poder deambular por áreas terrestres. Su musculatura se reforzó y al igual sus estructuras óseas. Hubo un aumento del tamaño de los ojos para obtener mejor visión en la tierra. Sus oídos se desarrollaron mucho más. Hubo una evolución también de la piel, se convirtieron en semipermeables para cubrir sus necesidades hídricas. Hubo una adaptación de branquias a pulmones para poder respirar en zonas terrestres. Y hubo una adaptación de la mandíbula inferior, la cual se une al cráneo para poder alimentarse correctamente. Algunas generalidades más acerca de los anfibios. En la siguiente imagen vamos a apreciar cómo es el ciclo de vida de un anfibio. Recordemos que estos animales se reproducen a través de huevos, son ovíparos, los cuales se convierten en embriones, pasan a ser renacuajos y aquí ocurre un cambio importante, lo que se conoce como la metamorfosis. Este renacuajo va desarrollando las dos primeras patas para luego ir desarrollando las siguientes dos y ir desarrollando también una cola. Aquí nuevamente hay otro proceso importante para que la rana se pueda convertir ya en adulta y poder habitar la tierra. Actualmente se cuenta con 4.000 especies de anfibios descritos, ocupan un importante nicho ecológico. Sus presas son principalmente los invertebrados y sus depredadores los reptiles y los peces. En su metamorfosis a adultos se forman los pulmones, han restringido su hábitat a zonas húmedas, son ovíparos, sin embargo no pueden situar sus huevos en el agua debido a la falta de una membrana impermeable en ellos y su respiración ineficiente a través de pulmones se complementa con la de su piel. En cuanto a su taxonomía, estos se dividen en tres. Anura, que significa sin cola, que son los sapos y las ranas, que es el grupo con mayor diversidad de todos los anfibios, con más de 3.500 especies agrupadas en 21 familias. Las larvas se diferencian bien de los adultos y carecen de dientes. No presentan neotenia, condición por la cual los animales se pueden reproducir aunque su desarrollo se haya detenido en la fase larvaria. La segunda es la caudata, que son las salamandras, los tritones y las sirenas. Comprenden 9 familias con alrededor de 375 especies descritas. Los urodelos tienen una larga cola y sus formas larvarias con dientes suelen tener un aspecto similar al de los adultos.
La neotenia es común en las familias de las salamandras, como el ajolote mexicano. Por último, la gimnofiona, conocida como los cecílidos. Hay unas 160 especies de cecílidos. Poseen un cuerpo alargado, compuesto por unas 200 vértebras, carecen de extremidades, tienen el cuerpo alargado parecido al de un gusano y la cola es corta o ausente. Tienen unos pequeños ojos rudimentarios, a veces atrofiados o cubiertos de piel. Esto parece indicar que la única función de sus ojos es simplemente percibir la luz. Algunas características de los anfibios: poseen 4 extremidades móviles, son octotermos, es decir, regulan su temperatura a partir del medio ambiente. Tienen la sangre fría, son ovíparos. Los huevos eclosionan en renacuajos que sufren una metamorfosis emprendiendo la respiración pulmonar. Son carnívoros, se alimentan de insectos, artrópodos, gusanos y anfibios pequeños. No poseen en su piel escamas, pelos o cubierta protectora, ya que es permeable al agua. Están constituidas por glándulas. Poseen un corazón tricameral, 2 aurículas y un ventrículo. La circulación es cerrada, doble o incompleta. Sus dientes son escasos, les sirven solo para sujetar a la presa, ya que su lengua está especializada para la captura y tienen un estómago de forma tubular. Presentan intestino grueso, corto, 2 riñones y una vejiga. En la siguiente imagen les muestro la ilustración general de un anfibio, en la que pueden apreciar mucho más a detalle cada una de las partes de su cuerpo. Por ejemplo, las fosas nasales, la pupila, el iris, la cloaca, el muslo, la membrana interdigital y los dedos de sus pies. En esta otra imagen pueden apreciar una vista lateral de la cabeza de un anfibio y la vista palpar de la rana. En esta otra imagen vamos a apreciar también cómo es el esqueleto de este tipo de animal. Podemos ver que en el caso de la rana, por ejemplo, presentan una columna vertebral unida al cráneo, las extremidades tanto superiores como inferiores. Lo mismo ocurre con la imagen del costado, que es el esqueleto de una salamandra. Entonces, es necesario también dar una revisada a la situación de los anfibios en nuestro país, a su diversidad, a las amenazas y a los retos para su conservación. Algunos datos de importancia: el Perú, por su condición de país megadiverso, cuenta con aproximadamente 622 especies de anfibios. La región con la biodiversidad más importante para anfibios en el planeta, los Andes tropicales, se extiende de norte a sur a lo largo de las vertientes orientales de los Andes peruanos. El Perú es uno de los países con mayor número de especies recientemente descritas en la última década. Entre el 2005 y el 2009 se describieron en promedio 17 especies nuevas por año. 60 especies nuevas han sido descritas entre 2010 y diciembre del 2015. Estudios recientes indican disminuciones poblacionales similares en comunidades de anfibios que viven en áreas protegidas, como el Parque Nacional del Manu. En la siguiente figura apreciamos los grupos taxonómicos de anfibios reportados para el Perú y podemos ver cómo los anuras superan en gran medida a los otros dos, con un 97.1% de especies. En la siguiente imagen damos una revisada al mapa de nuestro país para que podamos ubicar dónde está concentrada la mayor cantidad de población de anfibios, y nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, la región Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Cusco y Madre de Dios son las regiones que tienen un número más elevado de anfibios. Un dato de importancia es que muchas especies de anfibios son endémicas, sobre todo en las cabeceras de las vertientes orientales de los Andes. El 80% de las 235 especies de anfibios, cuya área de distribución se extiende por encima de los 1000 metros de altura, son endémicas de nuestro país. Pero también, ¿cuáles son las amenazas para este tipo de animales? En el año 2015, 111 de las casi 500 especies evaluadas para Perú fueron clasificadas como amenazadas,
De ellas, 28 especies se clasifican como en peligro crítico, 41 como en peligro y 42 como vulnerable. Además, 2 especies se clasifican como casi amenazadas. Las especies de anfibio más amenazadas en el Perú pertenecen a 4 familias de anuros. Los Craugastoridae, con 42.5% de las 120 especies amenazadas, los Telmatobidae, con 15.8%, los Bufonidae, con 18.3%, y finalmente los Dendrobatidae, con un 8%. Uno de los aspectos que también hace que los anfibios en nuestro país se vean amenazados es la modificación y fragmentación del hábitat. La pérdida y modificación de hábitat representan las amenazas más importantes para los anfibios peruanos. La pérdida del hábitat es la amenaza principal para el 73% de las especies en peligro crítico, el 72% de las especies en peligro de extinción y el 24% de las especies vulnerables. Los cambios en el uso de la tierra son probablemente más perjudiciales para las especies con distribución geográfica, especialmente en bosques andinos, donde la conversión a pastizales provoca cambios importantes en las condiciones microclimáticas. Los bosques secos tropicales se encuentran entre los ecosistemas más amenazados en el Perú. 95% del hábitat original ha sido convertido para agricultura, para pastos y otros usos de tierra. Otro aspecto también a tomar en cuenta es la contaminación ambiental. El Perú tiene fuentes importantes de contaminación química y biológica. La contaminación del agua es probablemente la más perjudicial para los anfibios, en particular para las especies con estadios acuáticos. La contaminación de cursos de agua expone a las larvas a los contaminantes que se originan en las tierras altas, como basuras y tratamientos de residuos de las minas. Las formas más importantes de contaminación del agua son la escorrentía de aguas residuales, los residuos de las actividades mineras y los productos químicos utilizados en la agricultura y la industria. Es importante mencionar también a la sobreexplotación del comercio. El comercio directo y la recolección de ranas para el consumo humano son una preocupación, principalmente con respecto a las ranas medianas y grandes. Existe una demanda de sapos con fines educativos que pueden conducir a la sobreexplotación. Y hablando de la sobreexplotación para el comercio de mascotas, esta ha afectado a varios grupos de ranas que viven en las tierras bajas y en los bosques amazónicos de nuestro país. A pesar de ver todos estos tipos de amenaza para los anfibios, surgen también acciones para su conservación. Entonces, ¿cuáles son esos retos, no? La conservación del hábitat es crucial para conservar las especies de anfibios que enfrentan amenazas de origen humano, las que pueden ser mitigadas creando nuevas áreas protegidas. A pesar de los recursos limitados para la gestión de estas áreas, el establecimiento de áreas protegidas reconocidas a nivel nacional es el primer paso hacia la reducción del riesgo de extinción local. Los programas educativos y de desarrollo de capacidades deben aplicarse junto con la creación de nuevas áreas protegidas a fin de generar conciencia pública sobre los problemas de conservación.